En esta clase vamos a seguir hablando de operadores diferenciales. Vamos a hablar de la circulación. Y en particular vamos a hablar del operador diferencial que se llama rotacional. Muy bien. Como recuerdan ustedes, en una de las clases anteriores, nosotros hablamos de la divergencia y del flujo. Y entonces nosotros vimos que el flujo, era una propiedad que nosotros podíamos asociarle a un campo vectorial. Bueno, nosotros le vamos a poder asociar una propiedad al campo vectorial que se llama la circulación. Imagínense ustedes que, al igual que hicimos en la clase pasada, tenemos en el espacio de 3 dimensiones, vamos a dibujar los ejes primero, tenemos el eje de las zetas, el eje de las x y el eje de las y. Y en ese espacio nosotros tenemos un campo vectorial. Recuerden ustedes que un campo vectorial es una función que a cada punto del espacio le asocia un vector. Entonces, pues vamos a tener en cada punto del espacio un vector asociado, que es lo que nosotros tenemos ahí, que es lo que estoy dibujando aquí. Muy bien, entonces las flechas verdes que nosotros tenemos ahí son las que representan el campo vectorial. Entonces, imagínense ustedes que en este espacio de 3 dimensiones nosotros dibujamos una curva que sea una curva cerrada. Vamos a decir que la curva cerrada es esa que tenemos ahí. Y entonces lo que nosotros decimos es, sobre cada uno de los puntos de esta curva debe de haber un campo vectorial. Entonces vamos a dibujar algunas flechas ahí que correspondan a los puntos sobre esta trayectoria cerrada. Y digamos que esta es una de ellas. Digamos que esta es una de ellas. Esta es otra de ellas. Esta es otra de ellas. Esta es otra de ellas. Esta es otra. Y esta es otra. Entonces vean ustedes que el campo vectorial que tenemos en 3 dimensiones, resulta que tiene, cuando nosotros investigamos su forma sobre los puntos de esta trayectoria, pues se ve de una manera muy particular. Imagínense ustedes que esta trayectoria fuera un objeto, un anillo de madera, y que estas flechas verdes fueran fuerzas. Entonces es clarísimo que estas fuerzas que están aplicadas sobre los puntos de este anillo van a hacer que este anillo tienda
a girar en dirección a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hablar y de lo que nosotros vamos a definir es esto que nosotros llamamos el concepto de circulación. ¿Qué es la circulación? Bueno, pues la circulación va a ser la tendencia que tiene un campo vectorial a hacer girar una trayectoria cerrada. Digamos, es una manera no muy formal de describir qué es la circulación, pero como lo hice en el dibujo anterior, pues ustedes ven claramente que los vectores del campo vectorial que estarían aplicados sobre los puntos del anillo ese anaranjado que dibujamos, pues tenderían a hacer que este anillo girara en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces la circulación va a ser la capacidad que tiene un campo vectorial de hacer girar a un objeto, de hacer girar a una trayectoria cerrada. Entonces, como ustedes se dan cuenta, básicamente lo que nosotros estamos viendo es cuál sería la proyección de cada uno de estos vectores en la dirección tangente a la trayectoria cerrada. Cada uno de estos vectores lo podríamos nosotros descomponer en un vector tangente y un vector normal, y solamente los vectores tangentes serían aquellos que serían responsables de causar el giro. Entonces nosotros vamos a definir la circulación que produce un campo vectorial alrededor de una trayectoria cerrada como la integral de línea del campo vectorial punto de R, y esto tiene que ser a lo largo de una trayectoria cerrada. Vamos a hacer un dibujo más explícito aquí. Digamos que esa es nuestra trayectoria cerrada, y sobre nuestra trayectoria cerrada en cada uno de los puntos tenemos el campo vectorial que existe en todo el espacio a la hora que vemos cómo se ve sobre los puntos de esta trayectoria. Pues resulta que es algo así. Resulta que es algo así y se me borró la trayectoria. Vamos a ver si la podemos recrear. Más o menos ahí está recreada otra vez, y vamos a dibujar este que era el último, que fue el que nos causó que se nos borrara. Entonces ahí tenemos nosotros la trayectoria, que es una trayectoria cerrada, ¿sí? Y el campo vectorial. Y entonces nosotros vemos que cualquiera de estos campos vectoriales lo podemos descomponer. Vamos a utilizar este de aquí, este de aquí lo podemos descomponer en un vector tangente a la curva y un vector normal a la curva. Entonces realmente lo único que nos causaría a nosotros la posibilidad del giro serían los vectores tangentes, que es lo que logramos utilizando el producto punto de esto. En algunas ocasiones estas integrales, como son integrales cerradas, se les pone una bolita así, y eso quiere decir que es una integral de línea a lo largo de una trayectoria cerrada. Entonces la circulación, que la podemos denotar con la letra griega gamma mayúscula, va a ser la circulación sobre una trayectoria cerrada producida por un campo vectorial B
va a ser la integral de línea sobre toda la trayectoria cerrada de V punto dr, donde evidentemente dr es pues el elemento de longitud a lo largo de la trayectoria que nosotros estamos utilizando. Entonces, esta es la definición de circulación. Muy bien. Entonces, ahora lo que nosotros quisiéramos hacer, imagínense ustedes, en la clase en donde hablamos de la divergencia, nosotros utilizamos un fenómeno físico que era el fluir de agua a través de un tubo, y nosotros vimos que el flujo como lo definimos, estaba directamente relacionado con la cantidad de agua que pasaba por unidad de tiempo. Aquí vamos a hacer algo parecido. Imagínense ustedes que tenemos un flujo de agua. Imagínense que están viendo un río donde el agua está fluyendo, y entonces ustedes se fijan sobre la superficie del río. Y esta superficie del río, bueno, va a estar poblada de ramas, de plantas, de piedras. Y entonces el flujo del agua no va a ser un flujo muy normal, en el sentido de que muy uniforme, es lo que quiero decir. No va a ser un flujo del agua muy uniforme. Entonces imagínense, si fuera un flujo de agua uniforme, pues ustedes tendrían un flujo de esta manera. Ese sería un flujo uniforme. Pero imagínense que ustedes tienen piedras, ramas, etcétera. Entonces el flujo pues no va a ser tan uniforme. A lo mejor el flujo hace cosas raras así, y a lo mejor hay lugares en donde el flujo se enrolla, ¿sí? Son los ¿cómo se llama? Los remolinos que nosotros podríamos ver en la superficie de un río. Entonces, la circulación, esta definición que nosotros tenemos aquí de la circulación, nos va a permitir estudiar fenómenos como este que tenemos ahí, que se asocia pues con la turbulencia del flujo de un fluido, pero podríamos nosotros describir todo el campo todos los puntos de la posición de la superficie del río, y podríamos nosotros calcular la circulación del vector velocidad en cada uno de estos puntos, y veríamos que, por ejemplo, en un punto aquí pues no habría mucha tendencia a enrollarse, pero en un punto como este sí habría mucha tendencia a enrollarse, y entonces eso es lo que nos indica esta operación que nosotros hemos hecho y que hemos llamado la circulación. Vamos a ponerle aquí el nombre: circulación. Bueno, dijimos al principio que íbamos a hablar del operador diferencial rotacional, y entonces, con la experiencia que nosotros tenemos de la clase en donde hablamos de la divergencia, primero hablamos en esa clase del flujo y después hablamos de la divergencia, y vimos que había una relación entre el flujo y la divergencia. En esta clase primero hablamos de la circulación y luego vamos a hablar del rotacional. Entonces es bastante lógico pensar que va a haber una relación entre la circulación y el rotacional. Entonces vamos a dar una definición que va a ser una definición no matemática, sino una definición, digamos, operativa de lo que es el rotacional de un campo vectorial. Entonces, el rotacional del
campo vectorial V en un punto es igual a la circulación de V por unidad de área y el rotacional se denota denotamos el rotacional como el operador Nabla, que es un triangulito volteado cruz, el campo vectorial V, o también pueden ustedes ver que se escribe rot V, o en inglés escriben curl V. Esa es la manera de denotar el rotacional. Pero lo que es importante es que el rotacional va a ser la circulación que produce un campo vectorial en un punto por unidad de área. Recuerden ustedes, la divergencia estaba definida de una manera parecida. Nos decían que la divergencia era el flujo del campo vectorial en un punto por unidad de volumen. Entonces, aquí estas dos definiciones son digamos, parecidas. ¿Y cómo le vamos a hacer para calcular el rotacional? Bueno, vamos a dibujar nuestros ejes coordenados. El eje de las zetas, el eje de las zetas, el eje de las X, el eje de las Y. Aquí tenemos X, aquí tenemos Y y aquí tenemos Z. Y entonces vamos a hacer algo similar a lo que hicimos cuando calculamos la divergencia. Vamos nosotros a escoger sobre el plano XY un punto. Vamos a decir que este es el punto P y que las coordenadas del punto P son X, Y, 0. Es un punto que está sobre el plano XY. Y ahora vamos a dibujar alrededor de este punto, pues un área. Vamos a dibujar el área alrededor de este punto. Vamos a decir que el área va a ser eso. Debería yo de haber dibujado el área primero porque lo que quiero es que el punto esté en el centro del área. Entonces voy a dibujar el punto otra vez. Entonces el punto está ahí más o menos en el centro del área. Y como decía yo, este punto tiene coordenadas X, Y, 0. Ahí está. Bueno, y entonces ahora vamos a decir que la longitud de aquí a acá de este rectángulo pues es delta y la longitud de aquí a acá de este rectángulo es delta X. Y entonces eso nos va a permitir a nosotros pues hacer el cálculo. Entonces imagínense ustedes que nosotros tenemos un campo vectorial ahí en el espacio. Ahí está el campo vectorial en el espacio. Estoy dibujando algunos vectores que lo que nos dan es el campo vectorial en el espacio.
Y lo que nosotros vamos a hacer es calcular pues la circulación de este campo vectorial alrededor de esta área. O sea, aquí tenemos la trayectoria. Vamos a ponerle puntos, nombres a los puntos de la trayectoria. Vamos a decir que esta esquina es el punto A, esta esquina es el punto B, esta esquina es el punto C y esta finalmente es el punto D. Entonces, sobre los puntos de estas 4 líneas, pues va a haber un campo vectorial. Sobre cada uno de los puntos hay un campo vectorial. Entonces estamos aquí, digamos, ejemplificando cómo podrían ser los vectores sobre los puntos de estas trayectorias. Entonces, lo que nosotros queremos calcular es la circulación de este campo vectorial. Necesitamos calcular la integral de línea a lo largo de esta superficie. Entonces, si ustedes se fijan, lo que nosotros queremos calcular es la integral de línea a través de la trayectoria cerrada del campo vectorial B punto de R. Y eso pues va a ser igual a la integral de este campo vectorial a lo largo de AB, más la integral de este campo vectorial a lo largo de BC, más la integral de este campo vectorial a lo largo de CD, más finalmente la integral a lo largo de DA. Entonces vamos a tener que calcular 4 integrales de línea que van a corresponder a los 4 lados de esta superficie. Muy bien. Entonces, al igual que hicimos nosotros en el caso de la divergencia, vamos a decir que este es un área chiquita. ¿Qué tan chiquita? Pues tan chiquita como nos convenga. Acuérdense de que de eso hablamos cuando platicamos de la divergencia. En matemáticas hay una manera formal perfecta de definir cuándo algo es chiquito. Tomamos el límite cuando eso tiende a 0. Pero les decía yo que hacer operaciones matemáticas incluyendo el límite es difícil. Es difícil porque el límite pues no lo podemos tratar algebraicamente. Entonces, cuando nosotros hacemos cálculos en física, decimos que esta área va a ser chiquita. ¿Y qué tan chiquita es chiquita? Pues tan chiquita como nos convenga. O sea, si lo que nosotros queremos estudiar es el flujo, cómo se enrolla el flujo, cómo se enrolla la corriente de un río, pues si el río tiene 100 metros de ancho, pues a lo mejor podríamos decir que una superficie chiquita es una superficie que tiene 1 milímetro por 1 milímetro o 1 centímetro por 1 centímetro. 1 centímetro comparado con 100 metros, pues es bastante chiquito. Si lo que nosotros estamos estudiando es esta corriente de agua dentro de un tubo de 5 centímetros de diámetro, pues a lo mejor un área chiquita es de 1 milímetro o de 1 micra. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando estudiamos el fenómeno. Entonces agarramos un área chiquita y tan chiquita como nos convenga. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Bueno, pues vamos a calcular la integral a lo largo de la trayectoria AB. Y eso va a ser pues del campo vectorial B punto de R. Bueno, antes de hacer eso, vamos a borrar esto. Vamos a recordar que es el campo vectorial B. El campo vectorial B es una función de R3 en R3. El campo vectorial B
pues va a tener tres componentes. Una componente en X, que va a ser una función de X, Y y Z. Una componente en Y, que a su vez va a ser una función de X, Y y Z. Y una componente Z, que igualmente va a ser una función de X, Y y Z. ¿Sí? Cualquier campo vectorial es básicamente tres funciones escalares. Una para la primera componente, o sea, una para la componente X, otra para la componente y otra para la componente Z, que es lo que tenemos nosotros ahí. Bueno, entonces fíjense que lo que tenemos que hacer es, bueno, la integral a lo largo de la trayectoria AB de V punto de R. Entonces, esta es una trayectoria chiquita, ¿sí? Entonces, realmente lo único que podríamos hacer es evaluar el campo vectorial en un punto representativo de la trayectoria AB. Y entonces, un punto representativo de la trayectoria AB sería el punto medio de esta trayectoria, que voy a dibujar aquí en un color azul. El punto medio sería este de aquí. Ese sería el punto medio de la trayectoria. ¿Y cuáles son las coordenadas de ese punto medio? Pues habría que ver cuáles son las coordenadas de ese punto medio. Vamos a ponerlo aquí. El punto medio de AB, ¿qué coordenadas tiene? Fíjense que el punto P es el punto central de la trayectoria y tiene coordenadas X, Y. ¿Sí? Entonces, es fácil darse cuenta que las coordenadas de este punto van a ser X más delta X sobre 2, Y, 0. Esas serían las coordenadas del punto medio del segmento AB. Entonces, lo que vamos a hacer es, al calcular la trayectoria, la integral de línea esta, vamos a calcularla aquí abajo, pues tendríamos que evaluar el campo vectorial en X más delta X sobre 2, Y, 0, punto un dr, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, el dr a lo largo del segmento AB va a tener una longitud dr, esa es su longitud, pero su carácter vectorial va a estar dado por el vector unitario, no es el vector unitario y me equivoqué. Sí, no es, fíjense que es una longitud paralela al vector de las y, a la dirección de las y. Entonces, el vector unitario que nosotros vamos a tener aquí va a ser el vector unitario J. Y entonces, pues, aquí tenemos el campo vectorial evaluado en ese punto, el vector J, pero nosotros habíamos visto que el campo vectorial era esto que está aquí arriba, que tiene tres componentes. Entonces la única componente que va a sobrevivir va a ser la componente Y, porque esta está multiplicada por el vector unitario y punto J es 0, J.J es 1 y K.J es 0, entonces la única que va a sobrevivir es la BY, y entonces nos va a quedar que la integral de línea a lo largo del segmento AB va a ser la función Y evaluada en el punto X más delta X entre 2, Y, 0 por la longitud del arco AB, y la longitud del arco AB, si ven ustedes en la gráfica, es delta Y. Entonces ya tenemos la primera parte de la integral de línea. Vamos a hacer lo mismo para las siguientes partes. Vamos a poner aquí una línea divisoria.
Y ahora lo que vamos a hacer va a ser la integral sobre BC, de quien de V punto de R. Y al igual que en el caso anterior, pues vamos a tener que tomar un punto representativo. Y el punto representativo va a ser el punto medio, que lo vamos a dibujar en azul. Es el punto medio de esa trayectoria. ¿Y cuáles son las coordenadas de ese punto medio? Del punto medio del segmento BC, vamos a ponerle aquí BC, aquí vamos a ponerle AB, para que no haya confusión. Entonces, fíjense, la coordenada X va a ser la misma, pero la coordenada Y va a ser Y más delta Y entre 2. Entonces va a ser X, Y más delta Y entre 2, 0. Esas van a ser las coordenadas del punto medio del segmento BC. Y entonces, bueno, pues hacemos lo mismo que hicimos arriba. Vamos a tomar el campo vectorial y lo vamos a evaluar en este punto. Va a estar evaluado en X, Y más delta Y sobre 2, 0, punto DR. Y si ustedes se dan cuenta, la longitud pues va a ser DR, pero la dirección, si nosotros vamos de B a C, va a ser menos I la dirección. Entonces aquí vamos a poner menos el vector unitario I, vamos a ponerlo entre paréntesis, y entonces eso es lo que tenemos que evaluar. Bueno, como estamos haciendo el producto punto con el vector I, pues el campo vectorial que nosotros tenemos aquí, lo único que va a sobrevivir va a ser la función Vx. Entonces, la integral de línea a lo largo del segmento BC, pues va a ser menos Vx evaluada en X, Y más delta Y entre 2, 0 por la longitud de este segmento, y la longitud de este segmento es delta X. Entonces nos queda que esta es la integral de línea BC. Bueno, vamos a hacer lo mismo para CD. Vamos a poner una línea divisoria. Entonces necesitamos la integral a lo largo de CD de V punto DR. Vamos a tener que escoger el punto medio, al igual que en los casos anteriores. Ese es el punto medio. ¿Cuáles son las coordenadas del punto medio? Punto medio del segmento DC. Pues vamos a ver qué coordenadas va a tener el punto medio de este punto. ¿Qué coordenadas tiene? Pues va a tener la misma coordenada Y, pero va a tener X menos delta Y entre 2. Entonces va a ser X menos delta X entre 2 Y, 0. Esas van a ser las coordenadas del punto medio de ese segmento. Y pues bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener que calcular el producto punto de la evaluación del campo vectorial en ese punto, X menos delta X entre 2, Y, 0. Y esto lo vamos a multiplicar por el elemento de longitud a lo largo de ese trayecto. Y como ustedes pueden ver, nosotros nos estamos moviendo de C a D. Entonces el vector unitario es menos J en este caso. Entonces aquí nos va a quedar punto menos J
eso. Al igual que en los casos anteriores, aquí pues lo único que va a sobrevivir va a ser la función y. Entonces nos queda que la integral de línea a lo largo del segmento CD va a ser BY evaluada en x menos delta x entre 2, y, 0 por la longitud de ese segmento, que es delta y. La longitud de este segmento, la longitud de CAD, la longitud de CAD es claramente delta y. Finalmente nos falta DAA, el segmento DAA. Vamos a poner una línea divisoria. La integral de DAA de V punto dr, pues vamos a tener que evaluar la función en el punto medio de este segmento. Este es el punto medio de ese segmento. ¿Y cuáles son las coordenadas de ese punto medio? Se ve que tiene pues la misma x, pero tiene y menos delta y entre 2. Entonces las coordenadas del punto medio del segmento DA van a ser iguales. Dijimos que tenía la misma x, pero la y era diferente, ya se me olvidó que dijimos. La y era y menos delta y entre 2. La y era y menos delta y entre 2, 0. Entonces hacemos lo mismo que ya hicimos anteriormente. Queremos calcular la integral de línea, pues que va a corresponder a la integral del campo vectorial evaluado en este punto, evaluado en x, y menos delta y entre 2, 0, punto el elemento de arco, que va a tener distancia dr, y si ustedes ven, estamos moviéndonos en la dirección más y. Entonces esto va a quedar punto y veces dr. Vamos a ponerle paréntesis. Aquí también vamos a ponerle paréntesis, nada más para que esté igual en todas partes. Y entonces, al igual que vimos en el caso anterior, pues aquí lo único que va a sobrevivir va a ser la componente x, y esto va a ser bx evaluada en x, y menos delta y entre 2, 0 por delta x, que es la longitud del segmento DA. Ahí está DA, y la longitud de DA es delta x. Muy bien, entonces ya tenemos las integrales de línea a lo largo de los 4 segmentos. La integral de línea a lo largo de toda la trayectoria cerrada, pues va a ser la suma de estas integrales individuales. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a copiar estas integrales individuales y vamos a ver qué hacemos con ellas. La copiamos, entonces la pegamos aquí. Ahí está la primera integral, ¿sí? Vamos a poner una línea divisoria. Si me tiembla la mano ya no se hace recta. Ahí está. Ahí está la primera integral. Y como hicimos en el caso de la divergencia, vamos a aplicar una aproximación, ¿sí? Entonces, esta expresión pues va a ser aproximadamente igual. Va a ser aproximadamente igual a ¿quién? A b de y evaluada en el punto x, y punto, 0, más ¿qué? Más la derivada de by con respecto de x por el incremento en x, delta x, entre 2. Acuérdense, es como si estuviéramos
desarrollando esta serie en una serie de Taylor. Y nos quedamos con los primeros dos términos. Más aquí habría otros puntitos, pero esos ya no los vamos a utilizar. Entonces, esa sería nuestra primera aproximación. Esto correspondería a la integral de línea a lo largo del segmento AB. Entonces, vamos a decir que esto es el segmento AB. Vamos a escribirlo en rojo. Es el segmento AB. Luego, vámonos con el siguiente segmento, el BC. Vamos a copiar, aquí está BC, vamos a copiar la expresión. Esta es nuestra expresión, la copiamos, la pegamos aquí abajo, la pegamos, ahí está nuestra expresión, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es lo mismo que hicimos arriba. Esta va a ser aproximadamente igual a Vx, bueno, va a ser menos Vx de evaluada en x, y 0 más la derivada de Vx con respecto de y por el incremento que es delta y entre 2 más puntitos. Y entonces esto sería a lo que equivale la integral de línea a lo largo del segmento BC. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con los otros segmentos, con el CD, que es esto que está aquí. Vamos a copiar la expresión. La copiamos, la pegamos aquí abajo, la pegamos. Ahí está nuestra expresión. Y hacemos lo mismo. Esta va a ser aproximadamente igual ¿a quién? A menos Vy evaluada en x, y, 0 más la derivada de Vy con respecto de x por el intervalo, y el intervalo es menos delta x entre 2. ¿Sí? Aquí tenemos el intervalo delta x entre 2, pero es negativo, y aquí más puntitos. Y esto corresponde al intervalo, al segmento CD. Finalmente vamos a hacerlo para el segmento DA. Y el segmento DA es este que está aquí. Copiamos la expresión. Nos la llevamos para abajo. La pegamos aquí. La pegamos. Y les decía yo que, pues al igual que hemos hecho en los casos anteriores, esto va a ser aproximadamente igual a quién, a Vx evaluada en x, y, 0 más la derivada parcial de Vx con respecto de y por el incremento que es menos delta y sobre 2 más puntitos, y esto va a ser equivalente, esto va a ser la integral de línea en el segmento de A. Bueno, finalmente lo que tenemos que hacer es pues sumar estas cuatro expresiones, esta expresión más esta expresión más esta expresión de aquí más esta expresión de acá. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense, si sumamos AB a CD, pues la BY se va a cancelar con la BY. ¿Sí? La BY se va a cancelar con la BY y cometí un error tremendo. Fíjense cómo esta BY estaba precedida de un signo menos. Entonces aquí debe de ir un signo menos. Entonces vamos a poner ahí el signo menos, y seguramente hice lo mismo en la otra expresión que tenía yo por ahí abajo, en donde había un signo menos. Exactamente. Hice lo mismo
No, aquí no lo hice. Entonces, ¿en dónde fue que lo hice? Aquí, en esta de aquí, también debe de haber un signo menos aquí. Debe de haber un signo menos ahí. Sí, porque está precedida de un signo menos. Entonces, a la hora que hago el desarrollo, ese desarrollo debe de tener el signo menos que está aquí. Entonces, lo que les decía yo es, supónganse que nosotros sumamos a AB le sumamos CD. Entonces, fíjense, BY con BY se va a cancelar. Y luego este tiene exactamente el mismo valor, ¿sí? Y este menos con este menos nos da más. Entonces, esta con esta de aquí con esta de acá, se va a sumar y entonces nos va a quedar lo siguiente. La derivada de BY con respecto de X por delta X. Eso es cuando sumamos AB con CD. Ahora vamos a sumar BC con DA. Y fíjense, la BX se va a cancelar con la BX. Y esta DA que es negativa se va a combinar con esta DA y con este pedazo que es negativo. Este pedazo es negativo, es igual a este pedazo que también es negativo. Entonces nos va a quedar que esto es menos la derivada parcial de X con respecto de Y por delta Y. Entonces ahí nos queda esta expresión. Y hay algo que se nos olvidó también poner. Fíjense, aquí el AB, lo que escribimos aquí es nada más el desarrollo de esta parte. Se nos olvidó multiplicar por el delta Y. Se nos olvidó multiplicar por el delta Y. Aquí en esta se nos olvidó multiplicar todo por delta X. En esta de acá se nos olvidó multiplicar todo por delta Y. Y en la última se nos olvidó multiplicar todo por delta X. Entonces, nos faltaría, a la hora que hacemos estas operaciones, ¿sí? Esta de aquí era por delta Y, ¿sí? Porque son el segmento AB con el segmento CD. El segmento AB nos había que multiplicarlo por DY, delta Y. Y el segmento BC también había que multiplicarlo por delta Y. Entonces nos queda delta X por delta Y menos la derivada parcial de Bx con respecto de Y por delta Y por delta X. Eso es lo que nos queda. Entonces, fíjense, la integral de línea de esta cosa, de este campo vectorial, a lo largo de la trayectoria cerrada ABC de A, va a ser igual a esto que nosotros encontramos ahí, que es la derivada de BY con respecto de X menos la derivada de Bx con respecto de Y, todo esto multiplicado por delta Y, delta X. ¿Qué dijimos arriba que era el rotacional, en donde escribimos la definición, que voy a regresarme ahí? Definición: el rotacional del campo vectorial V en un punto es igual a la circulación de V por unidad de área. Entonces, esto que hemos calculado aquí
es la circulación de B. Ahora, el rotacional, pues va a ser por unidad de área, pero fíjense ustedes que delta Y por delta X es el área. Entonces, si dividimos por el área, lo único que desaparece es este término de acá, y entonces nos va a quedar que el rotacional de B alrededor del eje Z, que es precisamente nosotros estamos dando vueltas alrededor del eje Z, va a ser igual a la derivada de BY, la derivada parcial de BY con respecto a X menos la derivada parcial de Bx con respecto de Y. Muy bien. Este cálculo es bastante talachudo, pero no es muy difícil. Bueno, ahora lo que nos falta sería calcular alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Tendríamos que hacer esos dos cálculos más. Ustedes se pueden dar cuenta que el cálculo se hace exactamente de la misma manera y lo que nos va a salir van a ser cosas parecidas. Entonces, cuando hacemos el cálculo alrededor del eje de las X, entonces vamos a poner aquí alrededor del eje de las X, pues si ustedes ven, lo que nos va a dar va a ser la derivada con respecto de Y de BZ menos la derivada de BY con respecto de Z. Eso va a ser lo que nos va a salir cuando calculamos la integral de línea alrededor del eje de las zetas. Lo que tendríamos que hacer es construir una trayectoria sobre el plano YZ, y entonces nos enredaríamos alrededor del eje de las X, y esto es lo que nos daría. Yo les recomiendo que ustedes lo hagan así en detalle, lo hagan para los dos casos, alrededor del eje de las X y alrededor del eje de las Y, y vean que sí sale lo que yo escribo ahí. Y cuando lo hacemos alrededor del eje de las Y, pues nos va a quedar la derivada parcial con respecto de Z de Bx menos la derivada parcial de Bz con respecto de X. Y entonces, estas tres cosas son las que nos dan la capacidad que tiene el campo vectorial B de enrollarse alrededor del eje de las X, del eje de las Y y del eje de las Z. Entonces, el rotacional de un campo vectorial B va a tener tres componentes. Una alrededor del eje de las X, que va a ser esta que está ahí escrita, que va a ser la derivada de Bz con respecto de Y menos la derivada de By con respecto de Z. Va a tener una segunda componente que va a ser alrededor del eje de las Y, que es la que tenemos ahí escrita, la derivada de Bx con respecto de Z menos la derivada de Bz con respecto de X, y va a tener una tercera componente que es la que sí calculamos completamente, que va a ser la derivada con respecto de X de By menos la derivada de Bx con respecto de Y. Esas son las tres componentes. Vamos a ver que sea cierto
la que nosotros calculamos, ahí está, la derivada de y con respecto a x menos la derivada de x con respecto de y eso es lo que escribimos ahí. Una manera rápida de recordar cómo hacer el rotacional es la siguiente, digamos, una receta para calcular el rotacional es el rotacional de B es igual a un determinante de 3 por 3, en donde en la primera línea nosotros tenemos los vectores unitarios I, J y K. En la segunda línea tenemos los operadores de las derivadas parciales, derivada con respecto a x, derivada con respecto de y, derivada con respecto de z. Y en la tercera línea tenemos las componentes del campo vectorial. Si nosotros desarrollamos este determinante, nosotros encontramos exactamente el mismo resultado que está escrito ahí arriba. Entonces, en resumen, hemos calculado el rotacional para coordenadas cartesianas y vemos que el rotacional nos indica cuál es la capacidad que tiene un campo vectorial de enrollarse, ¿sí? ¿Cuánto se enrolla alrededor del eje de las X? Pues se enrolla lo que nos dice esta expresión de aquí. ¿Cuánto se enrolla alrededor del eje de las Y? Nos lo dice esta expresión de aquí. ¿Y cuánto se enrolla alrededor del eje de las Z? Pues nos lo dice esta expresión que está aquí abajo. Muy bien. Pues ya hemos hecho un repaso de lo que significa esto y vamos a terminar la clase aquí y nos vemos la clase próxima.